Buenas tardes, los saluda Oscar Figari. Seguimos conversando sobre temas de emprendimiento empresarial. Hoy día vamos a hablar de dos metodologías dentro de lo que se llaman las metodologías ágiles o las metodologías ligeras, eh, que si bien no son directamente de las mismas, están asociadas y forman parte de los desarrollos que se hicieron en los procesos de modernización de la gestión empresarial. El primer tema que vamos a tratar es el Kanban. El Kanban es una metodología que durante los últimos tiempos ha ido ganando popularidad. Nació como un tema productivo, un tema industrial, y poco a poco fue pasando al tema de a los desarrolladores de software, y hoy día se maneja en todos los ámbitos empresariales. Eh, ya vamos a ir viendo cómo son los usos que se le da. Eh, ¿Qué significa? O sea, hoy día se habla del Kanban. Vamos a darles una noción básica de cómo funciona el Kanban, porque realmente para hablar totalmente del Kanban tendríamos para bastante tiempo. El Kanban nace eh, como un elemento de apoyo a la gestión industrial de Toyota por fines de la década del 40, y nace asociado al just in time, al justo a tiempo, que en un momento dado fue una metodología que se habló mucho. Hoy día se habla poco del just in time, si bien es una metodología muy eficiente. Lo que pasa es que, solo como comentario, el just in time siempre fue mal interpretado, porque todo el mundo pensaba que just in time significaba trabajar inventario cero. En la práctica, just in time no es trabajar inventario cero, sino es trabajar de una manera en que yo pueda cambiar mi capacidad de producción tantas veces como sea necesario para garantizar abastecer exactamente lo que me piden. Entonces, esa era su característica. Ok. Entonces, el Kanban funcionó y funciona para producir lo que los clientes piden, y no para producir, tener en inventario y después empujar la venta para que los clientes compren lo que tenemos. Entonces, por ahí es que va el tema. Entonces, es una metodología que nos permite producir la demanda. Justamente puso las bases de Lean Manufacturing, o sea, la producción ajustada, porque la idea es minimizar los desperdicios, los excesos, sin afectar la producción. La idea es crear más valor para el cliente sin generar gastos adicionales. Ok, entonces ese es el tema del Kanban. El Kanban viene del japonés, eh, viene del japonés, y traducida literalmente quiere decir tarjeta con signos o señal visual. Eh, el tablero básico de Kanban tiene 3 columnas: qué hay por hacer, qué hay en proceso y qué está hecho. Si se aplica bien, si funciona, va a servir como una fuente de información, porque podemos ir viendo dónde están los cuellos de botella en el proceso y dónde es que se rompe la continuidad del proceso. ¿Ok? Entonces, ese es el tema del Kanban. O sea, parece muy, muy simple, y vamos a hablar durante casi una hora de Kanban,
y nos vamos a quedar con un montón de información por tratar. A principios de nuestro siglo, la industria del software se dio cuenta de que el Kanban también podía generar un cambio en ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos también entregan productos y servicios, y entonces el Kanban no funcionaba solo para Toyota, la industria automotriz, sino para cualquier otro tipo de industrias. Entonces, así nace el Kanban como un modelo industrial aplicable a cualquier tipo de empresa. ¿Cuáles son de dónde nacen los principios del Kanban? David Anderson se le reconoce como líder del pensamiento de la adopción del Lean Kanban para trabajar en conocimientos. Formuló el método Kanban como una aproximación al proceso evolutivo e incremental y para el cambio del sistema en las organizaciones de trabajo. El método básicamente se enfoca en llevar a cabo las tareas pendientes, y los principios más importantes pueden ser divididos en 4 básicos y en 6 prácticas. Un comentario frente al Kanban. Cuando el Kanban se asocia al Just in Time, eh, todas las los puestos de trabajo tienen que recibir su tarjeta de producción para trabajar. Y si no reciben la tarjeta de producción, no trabajan. Entonces, si yo entro y veo un área de producción parada y no tiene tarjeta de producción, yo no tengo por qué decirle nada a la persona que está a cargo del área. Realmente esa persona está cumpliendo la norma del Kanban. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Para empezar, vamos a mirar los principios. El primer principio, empezar con lo que se hace ahora. O sea, Kanban tiene una ventaja, que puede ser aplicado sobre los flujos de trabajo diarios reales, no requiere hacer grandes cambios en la organización para aplicarlo. Y entonces se puede implementar muy fácil, porque además no choca con el famoso temor al cambio que se produce en las organizaciones cuando éstas enfrentan modificaciones muy radicales en su forma de trabajar. Entonces, esa es una ventaja del Kanban. El Kanban también es cambios incrementales, o sea, son muy pequeños, no se notan, van progresivamente. Entonces tenemos que genera una resistencia mínima. ¿Por qué? Porque su dinámica de cambios es evolutiva, la gente no la siente, no hay cambios radicales y entonces no hay miedo a la incertidumbre. Entonces, eso es una gran ventaja que tiene el Kanban. El Kanban también respeta los procesos, las responsabilidades y los cargos actuales. O sea, como se dan cuenta, no está generando un proceso traumático. ¿Ok? Entonces, el Kanban no prohíbe el cambio, pero tampoco lo prescribe o lo pone como base. Lo que hace es alienta un cambio progresivo, entonces no genera la resistencia de la que hablábamos. De ahí el Kanban también anima el liderazgo en todos los niveles. Esto es algo más novedoso del Kanban. Algunos de los mejores liderazgos van surgiendo del día al día. La gente que está al frente de sus equipos, o sea, yo no necesito que el gerente general esté, no, sino la cabeza de cada equipo con su equipo.
y van generando una mentalidad de mejora continua, que es lo que se llama el Kaizen, para alcanzar el rendimiento óptimo a nivel del equipo, departamento y empresa. Y esto funciona, o sea, esto también se asocia a cómo se crearon y funcionaron, que hasta ahora en Japón funcionan. O sea, lo que pasa es que muchas de estas tecnologías o muchas de estas metodologías nacen en la industria japonesa, se estudian, se trasplantan al mundo occidental y a veces en el mundo occidental no son tan trascendentes. ¿Por qué? Porque están asociadas a la mentalidad oriental, que es sumamente disciplinada, sumamente ordenada. Entonces, nosotros escuchamos metodologías que se van implementando y que de repente van desapareciendo o van quedando en el olvido. Por ejemplo, este tema que yo les hablaba de los círculos de calidad. Los círculos de calidad es un sistema sumamente operativo en el tema de control de calidad y de mejora de la calidad de la empresa, pero que funciona muy bien en la mentalidad japonesa porque está asociado casi a un tema de honor. Entonces, es algo que no está tan asociado a la mentalidad occidental. Ahora, las 6 prácticas del Kanban. Para aceptar la filosofía del Kanban y entrar en el cambio, hay 6 prácticas centrales identificadas por David Anderson que debemos tener presentes para implementarlo con éxito. Y estas son: 1, visualizar el flujo de trabajo. Entonces, aquí es donde funciona el primer tablero. Ok, vamos, acá lo más importante es entender qué pasa desde que el pedido entra hasta que se entrega. Y entonces, si se necesita, se van a hacer los ajustes necesarios. Pero esas son cómo se mueve la tarjeta. O sea, el producto dentro de la línea de producción va caminando con su tarjeta. O sea, yo paso de un área a otra, le paso la tarjeta y le paso la materia prima. Ok. Y entonces, la visualización va en un tablero con las tarjetas y columnas. Cada columna del tablero representa un paso en el flujo de trabajo y cada tarjeta Kanban representa un elemento de trabajo. Entonces, por decir, y por eso es que les decía, producimos lo que necesitamos. Y entonces acá se ve una tarjeta. Ensamble de suela y capellada. Las piezas se van a depositar en el almacén de proceso 2. La referencia de su código, el nombre de la pieza, sandalia talla 39 color azul, cantidad a producir 40 unidades. No estamos hablando de supercantidad, estamos hablando de necesidades. Y entonces, cuando empezamos a trabajar y vamos arrastrando el elemento X por la columna por hacer, y este se mueve hasta la columna de hecho, vamos a ver cómo circula y cómo se forman los cuellos de botella, o sea, en qué momento se atoran, en qué momento se genera un proceso de conflicto en la línea de producción. Y se detecta muy, muy fácilmente. O sea, el sistema Kanban es sumamente visual. ¿Ok? Otra parte es eliminar las interrupciones. Este cambio puede dañar seriamente su proceso y la multitarea o multitasking. ¿Por qué? Porque genera desperdicios. La segunda práctica del Kanban se enfoca en establecer los límites de trabajo en el proceso, se llaman los límites WIP.
si no hay límites en el trabajo, no se está haciendo Kanban. O sea, cuando hablamos esto, ¿qué quiere decir? De que en un área de trabajo se hace desde acá hasta acá. Ya no hay la multitarea que yo voy avanzando, lo del que sigue, ni no. O sea, en cada espacio lo que toca hacer. Limitar el trabajo en proceso, el WIP, lo que significa que es un sistema de arrastre. Se aplica sobre partes o sobre todo el flujo de trabajo. Nos lleva a establecer un número máximo de elementos por etapa. Entonces, la tarjeta, por eso yo les decía, pasa el producto, pasa la tarjeta arrastra al siguiente paso, solo cuando hay capacidad disponible. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta en las áreas críticas donde están los cuellos de botella, donde se generan los problemas y donde se corta la dinámica. Entonces yo tengo la cadena de valor, el flujo, el just in time, el mejoramiento continuo y así sucesivamente. Lo que nosotros vamos a generar con un sistema Kanban al implementarlo vamos a crear un flujo ininterrumpido. Cuando yo hablo de flujo me refiero a movimiento de elementos de trabajo dentro del proceso de producción. ¿Ok? Lo que interesa es tener la dinámica del movimiento, que este no se detenga. Visualizar el límite del progreso, la gestión del flujo, las políticas que deben ser explícitas, los bucles de retroalimentación y mejorar la colaboración entre la gente que trabaja. Entonces, todo esto me lleva a la gestión del flujo. La idea es un flujo rápido, ininterrumpido. Lo que sucede es que cuando tenemos un flujo rápido, un flujo ininterrumpido, el sistema va generando valor, ¿ya? No hay un costo de retraso y entonces se puede manejar de una manera previsible. Es bastante dinámico. O sea, es una metodología que nació hace 60 años, pero que se ajusta a la dinámica del día de hoy. ¿Ya? Las políticas deben ser explícitas. Partimos del concepto de que yo no puedo mejorar algo que no entiendo. El proceso debe estar definido, publicado, promovido. Las personas no se asociarían ni participarían en algo que no creen que sea útil. Entonces la gente tiene que entender el proceso que estamos haciendo dentro de esta metodología Kanban. Entonces, cuando todos estén familiarizados con el objetivo común, van a poder trabajar y van a poder tomar las decisiones con respecto a cambios que los van a llevar hacia una dirección positiva. Esa es la dinámica del Kanban. Y de ahí entramos a los circuitos de retroalimentación. Para que el cambio positivo ocurra, tenga éxito y sea duradero, necesitamos una cosa más, que es algo que la filosofía Lean o ligera admite, que las reuniones regulares son necesarias para la transferencia de conocimiento. O sea, generamos nuestros circuitos de retroalimentación. Igualito como cuando yo les digo de que en un proceso de comunicación hay un emisor, un receptor, un mensaje, un medio, un canal, etcétera, hay un feedback, una retroalimentación para tomar conocimiento de que lo que yo dije, ustedes lo recibieron de manera correcta y la comprensión se dio. Igualito pasa con el proceso dentro del tablero Kanban. Hay una retroalimentación para ver que el tema funcionó. ¿Ok?
Esas son las reuniones diarias de pie para sincronizar que el equipo se llevan a cabo frente al tablero Kanban y cada miembro comparte con los demás lo que él o ella hizo el día anterior y lo que va a hacer el día de hoy. Entonces, el tablero Kanban sirve como un elemento de planificación. Estos circuitos de retroalimentación generan reuniones para la revisión de entrega de servicios, la revisión de operaciones, la revisión de riesgos. La frecuencia depende de muchos factores, pero la idea es que sean regulares a una hora estrictamente fija, directas al grano y nunca innecesariamente largas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La duración promedio ideal de una reunión de pie debe ser entre 10 y 15 minutos. Y las demás reuniones pueden durar hasta una hora y van a ser en función del tamaño del equipo y los temas. O sea, eso lo vamos a tener que implementar y va a ser parte del funcionamiento del proceso del Kanban. O sea, saquen el Kanban del contexto de una planta de producción automotriz, saquen el Kanban del contexto de un desarrollo de software y coloquen el Kanban en el contexto de un manejo empresarial cualquiera. En todos los casos debe de funcionar. ¿Ok? Entonces, parte de la mejora es usando modelos y métodos científicos. La forma de lograr la mejora continua y el cambio sostenible dentro de la organización se consigue a través de la visión compartida para un futuro mejor y la comprensión colectiva de los problemas que deben superarse. Los equipos que tienen un entendimiento compartido de las teorías sobre el trabajo, el flujo del trabajo, el proceso y el riesgo, tienen más y mejores probabilidades de crear una comprensión compartida de un problema y de sugerir acciones de mejora que puedan acordarse por consenso. ¿Ok? De alguna manera aparecen métodos de control, métodos de medida para ver el resultado. Con el avance tecnológico también se han desarrollado modelos de Kanban para manejarse de manera digital. ¿Ok? Y entonces esto se maneja muy bien con los equipos remotos. O sea, cuando se hace en diversas locaciones, se aprovecha mucho este tema de la dinámica del Kanban digital. ¿Por qué? Porque todos pueden ver en línea en el momento lo que está pasando. Hoy día, y esto es más, el mundo actual nos está llevando a esto. La mayoría de las empresas grandes y en especial las startups tienen muchos empleados remotos. Los equipos a menudo son distribuidos por todo el mundo. Y hoy día más. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia nos ha llevado a que esto nos genere necesidades de trabajo diferentes. La gente hace mucho teletrabajo y ese teletrabajo es trascendente para o es importante para la evolución de la empresa. Entonces, ¿qué ventajas tenemos de las herramientas Canva? Hay muchos que no pueden trabajar en un solo tablero físico.
¿Por qué? Porque están en diversos lugares y entonces los tableros Kanban digitales que funcionan en la nube funcionan de manera remota y todos tienen acceso de él y entonces se puede ver desde cualquier dispositivo en cualquier momento y muestra todas las acciones que tenemos online. Este software Kanban permite un proceso analítico, permite cierto grado de sofisticación y permite seguir al detalle y detectar los cambios necesarios, los cuellos de botella, todo lo que hemos hablado, pero de manera online. Estos tableros digitales se integran dentro de todo el proceso empresarial y nos ayudan a manejar esto y a salir adelante. Entonces, si se dan cuenta, el Kanban es más que post-its pegados en la pared. Pero para entender el Kanban hay que entender su filosofía y aplicarla al trabajo diario. Hay que leer los 4 principios y entenderlos. La transición, luego de eso, va a parecer lógica y en muchos casos hasta la vamos a sentir inevitable. Ahora, hay un tema que es importante. Al visualizar el flujo de trabajo, debemos visualizar también los límites, ¿ok? Y eso nos va a asegurar que la colaboración y demás acciones van a permitir funcionar y todo un tema de retroalimentación que va a ser bastante trascendente para el funcionamiento de los tableros Kanban. Ahora, así como hemos hablado del Kanban, vamos a hablar del Scrum, que si bien pueden trabajar en simultáneo y en paralelo, también pueden trabajar de manera independiente. ¿Qué es Scrum? Es una mejor manera de construir un producto. Scrum realmente es un proceso de gestión que lo que hace es reducir la complejidad cuando trabajo en equipos de trabajo. ¿Ok? Funciona bastante bien y es muy, muy empírico, o sea, en el sentido de que es muy fácil de manejar por gente sin alta preparación. Como les decía, es un marco de trabajo simple y que promueve la colaboración en los equipos para poder desarrollar productos complejos. Ken Schwaber y Jeff Sutherland escribieron la guía Scrum para explicar el Scrum de una manera clara y sencilla. Entonces, el Scrum es simple, no tiene grandes complicaciones, no es una metodología, más bien está basado en un proceso empírico. Se basa en las personas, en la autoorganización, en equipos para... la idea es que puedan manejar lo que se les presenta, resuelven problemas complejos con un modelo de adaptación continua. ¿Ok? Entonces, el Scrum se utiliza para minimizar la necesidad de reuniones no definidas. En Scrum se establece una cadena que permite al equipo fomentar la colaboración y reduce el tiempo en reuniones extensas, pero ojo, no las elimina. Entonces, vamos a hablar de la planificación del sprint y ahorita vamos a ver lo que es un sprint, los Scrum diarios, el trabajo de desarrollo del producto, la revisión del sprint y la retrospectiva. ¿Qué es un sprint? En un modelo Scrum, todos los eventos tienen una caja de tiempo, un espacio de tiempo que le llaman un time box. Una vez que se inicia un sprint, y el sprint es un proceso, este tiene una dirección fija y no se puede acortar o alargar, ¿ok?
entonces debe terminar en el momento adecuado, pero dentro de su espacio de tiempo, de su caja de tiempo. Ok, los eventos del Scrum son el sprint planning, el daily Scrum, el sprint review y el sprint retrospectiva. Cuando hablamos de sprint en Scrum técnico, engloba todo el proceso, es decir, que desde decidimos qué vamos a hacer para este sprint hasta que estudiamos cómo hemos trabajado en este sprint. O sea, es un proceso, como les dije hace rato. La planificación del Scrum, el Scrum diario, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. ¿Qué engloba un sprint? Cuando estamos en un proyecto Scrum y comenzamos con un sprint, el mismo siempre comienza con la reunión de planificación del sprint. Aquí vamos a decidir, vamos a ver lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, el número de tareas o de historias del usuario que vamos a realizar durante ese sprint. Después vamos a tener otra serie de reuniones dentro de este proceso. Vamos a tener unas reuniones de Scrum diario, que son pequeñas reuniones con los miembros del equipo para ir viendo cómo va la cosa. La reunión de revisión del sprint, en la que vamos a aceptar o denegar el sprint. La reunión de retrospectiva, donde vamos a ver cómo ha trabajado el equipo y qué problemas ha tenido durante el desarrollo y cómo lo podemos corregir. Ahora, la metodología Scrum, como vemos, genera los sprints. Entonces tenemos la reunión diaria donde vemos qué hizo, qué hacer, qué problemas hemos encontrado. Un sprint debe moverse entre 2 y 4 semanas, no debería ser más. Y vemos los requerimientos del producto, el backlog y los requerimientos de la iteración, el sprint backlog. ¿Qué artefactos tiene el Scrum? Los artefactos de Scrum proveen la transferencia, están definidos por el Scrum y lo que buscan es el logro de los objetivos, y los principales son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Increment. El Product Backlog en Scrum es una lista de características que ha sido priorizada. Contiene descripciones breves sobre todo lo que se desea para el producto que se va a desarrollar. ¿Ok? Cuando aplicamos Scrum, no necesitamos definir todos los requisitos al inicio de un proyecto. Típicamente el product owner, o sea, el manejador del producto, en conjunto con el equipo empiezan escribiendo todo lo que consideran importante en el product backlog, que son las características. Este product backlog es casi siempre suficiente para iniciar el primer sprint. Y este product backlog tiene permitido crecer y cambiar tanto como sea necesario en función a lo que se va aprendiendo sobre el producto y los clientes. Realmente hemos estado hablando de dos metodologías que son paralelas, no necesariamente son complementarias, pueden trabajar simultáneamente, pueden hacer cosas interesantes, pero también pueden ser valederas para lograr desarrollos. Una cosa es hablar de el Kanban y otra cosa es hablar del Scrum. El Kanban, como les dije, nació en la industria automotriz japonesa, pero nació como un método de control. O sea, ¿qué pasa? Si yo
pongo una planta a producir a su máxima velocidad todo el tiempo, al final voy a empezar a tener remanentes de productos en almacenes de proceso o en almacenes de piezas para la manufactura totalmente desbalanceadas. Entonces, el Kanban lo que logra es que todo ese balance se haga de manera natural. Y entonces no tenemos ni excesos, ni tenemos sobrantes, ni tenemos desperdicios. Entonces, es por eso que el Kanban está asociado al Just in Time. Son metodologías que trabajan en conjunto. Eso por el lado del Kanban. Por el lado del Scrum, el Scrum es un modelo en el cual nosotros gestionamos grupos de trabajo. Y estos grupos de trabajo van avanzando con las diversas iteraciones o componentes del proceso hasta llegar a la conclusión final. No sé si tienen alguna consulta. Mi nombre es Óscar Eduardo Figari Seminario, mi correo ofigari@hotmail.com. Mi WhatsApp es el 999409560. Últimamente no he tenido tantas consultas, hay momentos en que hay más. Creo que un poco que el número de consultas también va asociado a los temas que vamos tratando. Hay temas que son más áridos, menos dinámicos. Hay temas que son mucho más dinámicos y agradables de llevar. Si no tenemos ningún otro tema adicional a tratar, la verdad, a mí me gustaría, o sea, nosotros hemos hablado del tema del cuello de botella y lo hemos mirado en ambas metodologías y hemos hablado de eso. Los cuellos de botella, así como los procesos de mejora continua, creo que la vez pasada les sugerí que si podían vean el video La Meta, basado en el libro de Liam Goldratt. Son 45 minutos, además de que es bastante entretenido porque les cuentan la historia como una película con un argumento. Pero ahí se van a dar cuenta lo que es la mejora continua, lo que son los cuellos de botella, lo que son o sea, cómo se manejan los procesos al interior de una empresa, cómo balancear cuellos de botella, cómo mejorar la dinámica de operaciones al interior de la empresa. Entonces, yo les sugiero que lo vean. Les sugiero también que mantengan los datos de mi correo y mi WhatsApp y cualquier duda que tengan, porque creo que les contaba, yo este video yo en la maestría lo paso. Lo que pasa es que la sesión en la maestría dura 4 o 5 horas. Entonces, que yo pase 45 minutos el video y que lo discutamos no nos quita tanto tiempo. Pero en su caso, véanlo y háganme las consultas del caso, háganme los comentarios para yo poder asesorarlos o contestarles, porque son temas bastante interesantes. O sea, realmente ese video aclara mucho. O sea, es más, alguna vez estábamos diciendo dentro de los profesores que usábamos, porque somos varios que usamos este video en la maestría, que ya deberíamos pedir que hagan una versión más moderna, porque realmente tiene información. Si no tenemos nada más, los dejo. A las 8 continuamos con el tema de planes de negocios. Agradezco su compañía. Estoy a su disposición para aclararles cualquier duda. Y nos estamos viendo más tarde, si no, el día miércoles. Muchas gracias.
y muy buenas tardes.